No hubo explosión. No hubo marcha. Solo un cambio imperceptible en el pulso del mundo. Mientras los satélites dormían y los radares repetían su rutina, una red invisible comenzó a cerrarse sobre el corazón de un imperio. No fue una guerra declarada. Fue una ceremonia de precisión. Una danza de sombras, donde cada paso estaba escrito en códigos antiguos. Y cada silencio pesaba más que 1000 disparos. Este relato no busca héroes. Busca entender cómo el vacío puede quebrar estructuras. Cómo lo no dicho puede ser más letal que lo gritado. Y cómo, en el arte de la estrategia, el primer movimiento es siempre el que nadie ve. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. El 17 de febrero, a las 3:14 de la madrugada, el sistema de monitoreo satelital del mar de Barents registró una anomalía. No fue una explosión, no fue una señal de radio. Fue la ausencia de movimiento en una línea de suministro que, hasta entonces, nunca se detenía. En Moscú, los informes llegaron como susurros. Interferencia climática, dijeron, pero el clima estaba despejado. Lo que se había detenido no era el viento, era el pulso logístico de una nación. En las costas del norte, los buques permanecían inmóviles, no por falta de órdenes, sino por una red invisible que había comenzado a cerrarse. No era una red física, era una secuencia de decisiones, sanciones, bloqueos y desvíos que, como una telaraña, atrapaban sin tocar. Los capitanes no sabían a quién responder. Las rutas estaban abiertas, pero los seguros habían desaparecido. Los puertos no negaban entrada, pero los contratos ya no existían. Era como si el mundo hubiera decidido, en silencio, que Rusia ya no navegaba. En los pasillos del Ministerio de Finanzas, los números comenzaron a sangrar. Reservas congeladas, transacciones rechazadas, bancos que respondían con silencio. No hubo disparos, solo pantallas que no actualizaban. Y en ese silencio, el poder se desmoronaba. Porque el poder, en esta era, no se mide en tanques ni en soldados. Se mide en acceso, en flujo, en confianza. La operación no tenía nombre oficial, pero entre los analistas se le conocía como la fractura. No por lo que rompía físicamente, sino por lo que quebraba internamente. La columna vertebral de una economía que dependía de ser vista como inevitable. Y ahora era evitable, evitada, silenciada. Mientras tanto, en las oficinas de inteligencia occidental, nadie celebraba, porque esto no era una victoria, era una advertencia, una demostración de que el mundo había aprendido a atacar sin ser visto, a paralizar sin tocar, a ganar sin gritar. Y así comenzó, no con fuego, no con ruido, sino con la decisión de que el silencio podía ser más letal que cualquier misil. Porque cuando el enemigo no sabe que está siendo atacado, ya ha perdido. Mientras los puertos del norte seguían en silencio, algo más profundo comenzaba a fracturarse. No era solo el comercio, era la arquitectura de confianza que sostenía al gigante. En Bruselas, una decisión aparentemente menor activó una cadena de eventos que no podía detenerse. Un código fue retirado del sistema SWIFT. Solo uno. Pero ese código era la arteria principal de una entidad financiera que movía más de 40.000 millones al mes. En Moscú, los operadores intentaron redirigir. Pero cada intento era como golpear un muro que no hacía ruido, pero no cedía. Los contratos internacionales comenzaron a evaporarse. No por falta de voluntad, sino por miedo. Miedo a quedar atrapados en una red que nadie entendía del todo. Las aseguradoras se retiraron. Las navieras comenzaron a exigir pagos por adelantado. Los pagos no llegaban. Y los barcos, aunque listos, no se movían. Era como si el mundo hubiera decidido que Rusia debía quedarse quieta. No por castigo, por precaución. En los pasillos del Kremlin, los asesores hablaban en voz baja. No por secreto, por vergüenza, porque lo que estaba ocurriendo no era una guerra. Era una humillación estratégica. Una demostración de que el poder no reside en lo que se posee, sino en lo que se puede mover. Y Rusia, por primera vez en décadas, no podía mover nada. Pero lo más letal no estaba en los puertos ni en los bancos. Estaba en los cerebros, en los algoritmos que gestionaban las reservas, en los sistemas que predecían inflación, en los modelos que dependían de datos externos para funcionar. Cuando esos datos dejaron de llegar, los modelos comenzaron a fallar. Las proyecciones se volvieron erráticas, las decisiones impulsivas, y el sistema, que parecía sólido, comenzó a mostrar grietas. En una sala sin ventanas,
Un grupo de analistas revisaba los patrones de consumo energético. Algo no cuadraba. Las refinerías seguían produciendo, pero los destinos habían desaparecido. Los oleoductos estaban activos, pero los compradores no respondían. Era como si el mundo hubiera aprendido a ignorar, a fingir que Rusia no estaba allí. Y en esa ignorancia, el daño era absoluto. El tercer movimiento fue el más sutil. No se trató de sanciones ni de bloqueos. Fue una campaña de desconfianza. Pequeñas filtraciones. Documentos que mostraban inconsistencias. Declaraciones ambiguas. Y sobre todo, silencio. Un silencio que se convertía en sospecha. Los inversionistas comenzaron a retirar. No por certeza, sino por intuición. Porque en el mundo financiero, el miedo se propaga más rápido que la verdad. Y así, sin disparar una sola bala, sin hackear un solo servidor, sin ocupar un solo territorio, la columna vertebral de una potencia comenzó a colapsar. No por fuerza, por diseño, porque en esta era, el ataque más letal no es el que destruye, es el que hace que el otro se destruya a sí mismo, en silencio, sin saber cuándo comenzó, sin saber quién lo ejecutó, solo sabiendo que, de pronto, todo dejó de funcionar. En los días siguientes, el silencio se volvió costumbre. No era la calma antes de la tormenta. Era la tormenta misma, disfrazada de normalidad. Las cifras oficiales seguían saliendo, pero nadie las creía. Los mercados fingían estabilidad, pero los movimientos eran erráticos. Y en medio de esa quietud, comenzó el cuarto movimiento, la disolución interna. No fue una rebelión, no fue una filtración masiva, fue algo más sutil. Los sistemas administrativos empezaron a fallar, no por sabotaje, sino por abandono. Los funcionarios, sin instrucciones claras, comenzaron a improvisar. Las cadenas de mando se fragmentaron. Las decisiones se tomaban por intuición, no por estrategia. Y en ese caos silencioso, la estructura comenzó a desmoronarse desde dentro. Las regiones más alejadas del centro empezaron a operar como si fueran independientes. No por ideología, sino por necesidad. Los gobernadores locales negociaban directamente con proveedores extranjeros, ignorando las directrices centrales. Las fronteras internas se volvían más reales que las externas. Y mientras el Kremlin intentaba recuperar el control, el país se convertía en una colección de islas desconectadas, cada una buscando sobrevivir por su cuenta. Pero el golpe final no vino de fuera, vino del tiempo, porque el silencio, cuando se prolonga, se convierte en vacío. Y el vacío, cuando se instala, se vuelve norma. Las instituciones que antes eran pilares se volvieron decorativas. Los discursos oficiales sonaban huecos, las promesas irrelevantes, y el pueblo, acostumbrado a resistir, comenzó a ignorar, no por rebeldía, por agotamiento. El quinto movimiento fue el más cruel. No tuvo fecha, no tuvo firma. Fue la aceptación tácita de que el sistema ya no funcionaba. Las élites comenzaron a migrar, no físicamente, sino mentalmente. Sus inversiones, sus hijos, sus planes, todos fuera. Lo que quedaba era una carcasa. Un país que aún tenía forma, pero ya no tenía pulso. Y así terminó. No con una rendición, no con una explosión, sino con una ausencia. La ausencia de respuesta, la ausencia de dirección, la ausencia de futuro. Porque cuando el ataque es perfecto, no deja ruinas, deja silencio. Un silencio que no se puede reconstruir. Un silencio que se convierte en historia. Y en esa historia, el enemigo nunca fue visto. Porque el verdadero poder no necesita mostrarse. Solo necesita desaparecer lo que sostiene al otro. Sin ruido, sin gloria, sin retorno. Cuando todo terminó, no hubo celebraciones. Solo registros alterados, rutas borradas y una economía que ya no respiraba. Los nombres de los ejecutores jamás se pronunciaron. Sus huellas fueron diseñadas para desvanecerse. Pero el legado quedó, no en monumentos, sino en la forma en que el mundo empezó a mirar el silencio. Como arma, como escudo, como mensaje, porque en esta era, los gritos ya no ganan guerras. Las victorias se escriben en códigos, se ejecutan en rituales invisibles, y se entienden solo cuando el ruido ha cesado. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.